Mi nombre es Mauricio Padilla y el día de hoy estaremos viendo todo lo que es el portafolio de EPMP de Cambium Networks. Entonces iniciamos con la sesión para darles un panorama de lo que estaremos viendo. Veremos un poquito de lo que es la historia de Cambium Networks, lo que tenemos en el portafolios y en lo que nos vamos a enfocar primordialmente son en nuestras principales ventajas, nuestras características que nos hacen diferente al resto de los equipos que hay en el mercado para, bueno, finalmente ver algunas herramientas adicionales que tenemos que nos van a ayudar también para el diseño y la administración de la red y terminaremos con un resumen. Si ustedes no conocen la historia de Cambium, les platico un poco. Motorola tenía una línea de equipos para enlaces inalámbricos en multipunto llamada Canopy. En aquellos tiempos, les hablo hace ya más de 11 años, Motorola adquiere otra empresa llamada Ortogon, que manejaba todo lo que eran los equipos para enlaces punto a punto, que ya soportaban la no línea de vista. Y bueno, eso integró lo que era la división de banda ancha inalámbrica de Motorola, como les digo, desde hace ya poco más de 11 años. En su momento, hace 6 años, Motorola decide hacer la venta de esta división para enfocarse en su negocio de radiocomunicación y de ahí se formó Cambium Networks. Entonces, bueno, a pesar de que Cambium Networks como nombre o como empresa tiene 6 años, realmente nuestra historia en cuanto a lo que son dispositivos y el conocimiento para equipos de banda ancha inalámbrica, pues data, como les digo, ya de hace más de 11 años. Además de la gran ventaja que hemos tenido de heredar esta parte de Motorola, que es la gran calidad en los equipos, ¿no? El mantener un estándar de robustez para que los equipos sean durables y confiables. No por nada, pues justamente seguimos atendiendo y dando soporte a clientes que aún tienen sistemas eh, de Cambium Networks de hace 6 años e inclusive de cuando estábamos en Motorola. Entonces, bueno, pues una larga historia y una historia ligada a la confiabilidad que tenemos en los equipos. Este es el portafolio que hoy manejamos en la línea EPMP. Es un portafolio que yo llamaría compacto porque no tenemos muchos modelos. Sin embargo, lo interesante acá es lo versátil que pueden ser todos estos modelos. Todas las diferentes configuraciones y las adaptaciones que podemos hacer a cada uno de los equipos para poder entregar al cliente lo que ellos necesitan. ¿Qué es lo que vamos a tener en términos generales en el portafolio? Bueno, todos los equipos van a poder trabajar como una P, punto de acceso, o lo que es lo mismo, el sector que va en mi radio base. También van a poder funcionar como módulos suscriptores, SMs, o el equipo del lado del cliente, el CPE. Eso en una modalidad multipunto, pero también se van a poder configurar en una modalidad punto a punto para llevar nada más el enlace de un lugar a otro. La potencia de salida que vamos a tener en los equipos es de 30 de dBm, es la capacidad máxima a la cual van a llegar con un ancho de banda de 220 megas. En los protocolos de comunicación, y aquí empieza a venir la versatilidad, tenemos lo que es el TDD, que es nuestro protocolo propietario, un protocolo que voy a explicar en la siguiente lámina, pero esto es muy importante porque es el que hace toda la diferencia de cómo manejamos nosotros la interfaz aérea, la transmisión de esos datos en el aire, y es, insisto, el que hace toda la diferencia contra el resto de los productos que hay en el mercado para volvernos eficientes ante las interferencias y poder mantener los anchos de banda estables. Adicional a ese protocolo tenemos el Wi-Fi, que es en el estándar un protocolo abierto que nos va a permitir ser interoperables con otros equipos que estén también en el estándar. Lo que sí debemos aclarar es que si estamos nosotros en este estándar Wi-Fi, vamos a perder la gran parte de las características que tenemos en todo lo que es la familia EPMP. Entonces, realmente este estándar está recomendado para
únicamente temas de migración y lo recomendable justamente será que siempre utilicen el protocolo TDD. Bien, y finalmente otra de las características principales es que vamos a tener el PoE para poder energizar todos nuestros equipos. Cualquiera de los equipos que ustedes compren, dentro de la caja va a venir ya su alimentador de corriente vía PoE para energizar los equipos. Bien, la primera característica que yo mencionaba del portafolios es que todos pueden funcionar como puntos de acceso, como módulos suscriptores o en una modalidad punto a punto. Y entonces de pronto ustedes se podrán preguntar por qué tenemos acá esta división, arriba los equipos como punto de acceso y abajo los módulos suscriptores. Bueno, lo que pasa con estos equipos que estoy mostrando yo en la parte superior como puntos de acceso es que tienen dos características especiales. Son conectorizados, que quiere decir que puedo poner una antena y seguramente voy a querer poner una antena sectorial para dar mi cobertura como un punto de acceso, pero adicional a eso van a tener la capacidad o la funcionalidad de tener sincronía vía GPS. Más adelante también voy a explicar lo que es la sincronía GPS, pero para que de momento ustedes se lleven la idea, esta sincronía GPS en lo que nos va a venir a ayudar es en evitar que mis propios equipos que están en una sola radiobase se interfieran entre ellos y va a sincronizar sus transmisiones y sus recepciones para evitar ese tipo de interferencia. Adicional a estas dos características, en lo que es propiamente el equipo EPMP 2000, tenemos otras dos funcionalidades que nos van a venir a mitigar lo que son las interferencias causadas por otros equipos, lo cual debe ser un escenario muy normal y a lo que ustedes se deben de enfrentar en términos regulares. En este equipo, estas dos funcionalidades van a ser el filtro dinámico y el beamforming inteligente. También vamos a explicar estas dos funcionalidades más adelante, pero nuevamente les reitero, para que de momento se lleven la idea, son dos características que nos van a ayudar para mitigar las interferencias de otros equipos. Entonces, bueno, estas funcionalidades de la sincronía, el que sean conectorizados, en el EPMP 2000 el filtro dinámico y el beamforming, justamente hacen que consideremos estos equipos primordialmente para que sean puntos de acceso. Y el resto del portafolio lo podamos considerar para módulos suscriptores o también para hacer enlaces punto a punto. ¿Cuáles son las características que vamos a tener con estos suscriptores? Bueno, el EPMP 1000, que es prácticamente el mismo modelo que tenemos arriba, la gran diferencia que tiene es que este no tiene la sincronía GPS. Y eso nos da la oportunidad de que en vez de que tengamos un puerto Gigabit Ethernet como prácticamente en el resto del portafolio, en este vamos a tener dos puertos Fast Ethernet. Si nosotros quisiéramos colocar en campo dos dispositivos conectados a este radio o por alguna razón quisiéramos hacer la conexión en la parte superior de la torre o del poste, este segundo puerto nos viene a ayudar de manera muy importante porque nos evita el que tengamos que hacer la instalación de un switch en campo, lo cual pues hacerlo en campo se vuelve complicado. Entonces, bueno, esa es la gran ventaja de tener esos dos puertos Fast Ethernet. El Force 180 ya va a ser un equipo que va a venir con su antena integrada, una antena de 16 dBi que nos va a permitir llegar a distancias de cobertura de hasta 7 kilómetros. En el Force 190, un equipo que prácticamente acabamos de lanzar al mercado, vamos a tener una ganancia de 22 dBi con 10 kilómetros de cobertura. Y finalmente el Force 200 con 25 dBi y 12 kilómetros de cobertura. Cuando yo les hablo de estas distancias de cobertura, no les hablo en el mejor escenario, sino que son en escenarios reales, de pronto en ciudad, donde hay una interferencia importante. Ajá. Esto no quiere decir que para que yo llegue a estos 12 kilómetros, en ejemplo del Force 200, yo tenga que estar en campo abierto sin ninguna interferencia en medio de la nada. No, esto es considerándolo ya en zonas donde haya interferencia y todavía me pueda entregar un buen ancho de banda para dar servicio a los clientes. Ajá. Entonces, bueno, estas son las características
pues particulares de cada uno de los productos en el portafolio. Vamos ahora a pasar a ver lo que son ya las características generales de todo el portafolio. Les hablaba yo del protocolo TDD, este protocolo que nos hace diferentes. ¿Y de qué va a tratar este protocolo? Bueno, lo que va a suceder es que vamos a tener un periodo de tiempo asignado para cada uno de los suscriptores. Es decir, el AP le va a asignar, no sé por qué, denme un segundo porque no está pintando donde yo quiero. Ahora sí, el AP le va a asignar a cada uno de los suscriptores un intervalo de tiempo para que pueda hacer su transmisión, que es lo que queremos representar aquí abajo. Entonces, cada uno de los suscriptores que están conectados al mismo punto de acceso ya sabe en qué momento les toca a cada uno iniciar su transmisión y además saben también bien en por cuánto tiempo pueden hacer esa transmisión. Ajá. ¿Esto qué nos facilita? Bueno, número uno, nos permite que tengamos todo lo que es la transmisión o el tráfico de bajada junto y después tengamos todo lo que es el tráfico de recepción o el de subida también junto. ¿Esto en qué nos beneficia? Bueno, en que estos tiempos muertos para pasar de transmisión a recepción los reducimos en su máxima expresión. ¿Para qué? Para no tener justamente esos tiempos muertos y mi latencia sea menor. Optimizando así el uso que le doy al espectro y por ende mi ancho de banda. Ajá, esa es la primera gran ventaja que tenemos aquí. Después, número 2, y es lo que tratamos de representar en la imagen que tenemos aquí arriba. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos equipos que reciben buena señal, como lo vemos en todos estos, pero después tenemos un equipo con mala señal? Cuando no utilizamos este tipo de protocolo TDD, lo que pasa es que un solo equipo con mala señal empieza, vamos a suponer que es este, en vez de consumir este periodo de tiempo, empieza a consumir más tiempo y más tiempo y más tiempo. ¿Por qué? Porque manda un paquete que no llega y entonces después el AP le tiene que informar que ese paquete no llegó y entonces este equipo lo tiene que volver a retransmitir. Todo eso empieza a consumir más tiempo y entonces volvemos a la parte de abajo. Cuando esto empieza a consumir más tiempo, lo que implica es que yo dejo una menor cantidad de tiempo para el resto de los equipos que sí tenían buena señal, provocando así que un solo equipo con mala señal dentro del sector venga a dañarme todo el ancho de banda del resto de los equipos que están en el mismo sector. Algo que definitivamente no es nada conveniente y además me implica que sea más difícil detectar dónde está el problema. Además, insisto de que ya no tengo solo un cliente con un problema, sino que tengo a todo mi sector con clientes insatisfechos porque todos están teniendo problemas. Finalmente, otro de los puntos importantes es que con esta característica o con este protocolo del TDD, también voy a poder combinar suscriptores muy cercanos con suscriptores muy lejanos en el mismo punto de acceso. Pensemos que este está a 500 metros y este lo tenemos a 12 kilómetros. Yo no voy a tener ninguna complicación en poder estar atendiendo suscriptores muy cercanos con suscriptores muy lejanos. ¿Por qué? Porque nuevamente estos intervalos de tiempo ya están perfectamente definidos. Y aquí lo puse con el A y el F, pero supongamos que en realidad son el A y el B. Este A va a mandar su último bit o su último paquete hacia el punto de acceso
y después el B, que pensemos que es el que tenemos a 12 kilómetros, sabe ya que él es el siguiente y que tiene que mandar su paquete, pero que tiene que recorrer 12 kilómetros. Entonces, mientras el punto de acceso sigue recibiendo el paquete del suscriptor A, el B comienza a mandar su paquete para que en el momento en que haya terminado haya terminado el suscriptor A, o más bien el punto de acceso de recibir ese último paquete del suscriptor A, el primer paquete del suscriptor B esté llegando y entonces se haga la transmisión. Para nuevamente, insisto, no tener tiempos muertos y que estas distancias o esta combinación en distancias no nos estén afectando. ¿Por qué? Porque esta asignación de tiempos está dada no en el momento en que cada suscriptor tiene que empezar a transmitir, sino en el momento en que el paquete que transmite ese suscriptor llegue al punto de acceso. Espero que haya quedado clara la explicación de cómo funciona todo lo que es la parte del TDD y las ventajas que nos representa este protocolo y el diferencial que viene a ser. Vamos entonces. En un segundo, por favor, porque por alguna razón no me está dejando cambiar de pantalla. Ah, listo, ahí estamos. Bien, entonces, otra de las grandes ventajas que vamos a tener acá en el Portafolios es que nosotros vamos a poder llegar a conectar hasta 120 suscriptores por cada punto de acceso. Y cuando nosotros hablamos de estos 120 suscriptores, no es solamente una capacidad de los equipos que se quede en el papel, sino que es realmente algo que podemos llegar a hacer. Nos gusta mostrar mucho esta imagen, es de nuestro laboratorio en Estados Unidos, donde tenemos los 120 suscriptores conectados a un punto de acceso y nos sirve para hacer pruebas. Pero muy importante también es, no nos quedamos únicamente con el tema a nivel laboratorio y por eso siempre me gusta mostrar estas imágenes. Estas son las pantallas de un cliente donde ustedes podrán ver aquí, este cliente tiene 100 119 suscriptores conectados en este punto de acceso. Y estos 119 suscriptores conectados, si ustedes ven este otro parámetro, nos dice que llevan 86 días en operación este punto de acceso. Entonces, bueno, no es algo de una prueba momentánea, sino que realmente es un equipo que está en operación de esta manera. Les comparto otro ejemplo, donde acá tenemos 110 suscriptores, estos por 114 días. Entonces, bueno, esto es prueba de que realmente podemos llegar a estas capacidades y que no es nada más una especificación, sino que realmente nuestros clientes en campo están logrando hacer o llegando a estas capacidades de suscripción. Por acá Omar nos preguntaba cuántos suscriptores podríamos soportar en un equipo sin sincronía. Exactamente los mismos, Omar. Aquí estos 120 suscriptores los podemos soportar en cualquiera de los modelos que tenemos en el portafolios. No hay ninguna diferencia. Y para que ustedes se den una idea, porque bueno, he llegado a escuchar que en algunos casos llegan a soportar muchos suscriptores con otras tecnologías, pero realmente cuando los servicios que se están entregando son de 1 mega eh, o algo por el estilo. Eh, Aquí yo les puedo comentar que tenemos clientes, uno en particular que conozco bien su red,
que tiene en cada punto de acceso 90 suscriptores y está entregando en promedio servicios de 6 megas. Y digo en promedio porque a ciertos clientes les llega a entregar servicios de hasta 10 o 20 megas en esos mismos puntos de acceso donde tiene conectados 90 suscriptores. De manera adicional al servicio que está entregando para 90 clientes, a algunos de ellos, pocos honestamente, pero algunos, les entrega también servicio de telefonía IP. Y alguna vez me hacían el comentario de que esto pues no era muy relevante porque la telefonía IP ocupa muy poco ancho de banda, lo cual es cierto. Sin embargo, la telefonía IP, lo que es la voz, es uno de los servicios que principalmente tienen problemas en cuanto hay alguna falla en la red. Es donde podemos percibir cualquier tipo de falla, sobre todo si esta está sobrecargada, si tiene mucha latencia o si el ancho de banda no es suficiente. Entonces, el hecho de que en esta red, con muchos puntos de acceso, por lo menos 16 si no me estoy equivocando, y en cada uno de esos puntos de acceso 90 clientes, el proveedor está entregando también telefonía sobre IP, me da un indicador claro de que la red está funcionando y está funcionando bien para poder entregar esos servicios de telefonía IP. Eso me da paso a la siguiente lámina, donde justamente, pues a pesar de que podamos seguir creciendo hasta estos 120 suscriptores por punto de acceso, con nuestra tecnología PMP, y esto también gracias al TDD, mantenemos el ancho de banda de manera constante. Ajá. Y yo he escuchado generalmente en otras tecnologías que de pronto llegando a los 25, máximo de pronto 30 suscriptores, el ancho de banda cae y ya no es posible seguir poniendo más clientes en el mismo punto de acceso, en el mismo sector. Mientras que acá con nuestra tecnología vamos a poder seguir creciendo sin que ese ancho de banda se vea afectado. Vamos a hablar ahora de lo que es la sincronía GPS. Ya les platicaba yo que esta sincronía es para hacer que nuestros puntos de acceso en una misma radio base transmitan y reciban al mismo tiempo, evitando así hacerse interferencia entre ellos. Generalmente cuando nosotros instalamos una red tenemos problemas de interferencia y siempre pensamos que la interferencia nos la está provocando el vecino, pero nunca nos detenemos a analizar la interferencia que realmente nos podamos estar haciendo nosotros mismos con nuestros equipos. Pensemos en este ejemplo, tenemos la radio base, 4 puntos de acceso, y mientras 3 de ellos siguen transmitiendo, uno de ellos empieza a recibir. Y entonces pongamos atención en lo que es este AP número 2. En verde aquí estamos representando lo que es la transmisión o el tráfico de bajada, y en amarillo representamos lo que es la recepción o nuestro tráfico de subida. Ven acá cómo este segundo AP permanece aquí transmitiendo, aquí interrumpe su transmisión y es el momento en que empieza a recibir. Sin embargo, en ese momento que está recibiendo, este AP número 1 sigue transmitiendo, el AP3 sigue transmitiendo, lo mismo que el AP4. Esas transmisiones de estos equipos al final son radiofrecuencia y me van a provocar interferencia, me van a causar ruido, independientemente de que estén trabajando en otro canal dentro de mi misma banda. ¿Por qué? Porque están en la misma banda justamente. Entonces, esta interferencia, y que insisto, pocas veces le ponemos atención, nos está causando ruido en nuestros equipos. Y analicémoslo desde la siguiente perspectiva. ¿Qué nos causará más interferencia? Otra radiobase que está a 5 kilómetros, a 1 kilómetro, inclusive a 100 metros, porque nuestro vecino también decidió poner este servicio de internet, o quien me va a causar más ruido va a ser el equipo que tengo a 5 centímetros de mi otro access point,
que es mi segundo access point en mi misma radio base. Definitivamente, el que más interferencia me va a causar es ese que tengo a centímetros, porque es el que más fuerte voy a escuchar. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para poder nosotros mitigar este tipo de escenarios? La sincronía GPS. ¿Cómo va a funcionar esta sincronía GPS? Lo que vamos a tener es que los equipos van a iniciar a hacer sus transmisiones y sus recepciones de tráfico al mismo tiempo. Si nosotros ponemos atención ahora aquí, no importa cuál de los puntos de acceso yo ponga atención, todos inician su transmisión de manera paralela, aquí la interrumpen todos ellos y después todos ellos empiezan a recibir el tráfico. Ajá. De esta manera entonces evito que yo me pueda estar haciendo interferencia entre mis propios equipos y así pueda yo tener comunicaciones más limpias. Espero que el concepto de la sincronía GPS haya quedado claro y les haya podido yo transmitir cuál es la gran ventaja que nos brinda para tener enlaces con menor interferencia. Bien. Otra de las grandes ventajas que nos va a dar acá lo que es la sincronía GPS es el poder reutilizar frecuencias. ¿Qué significa esto? Bueno, pensemos otra vez que tenemos nuestra radio base con 4 sectores, que lo tratamos de representar aquí. Supongamos que este es mi sector que está apuntando hacia el norte. Y entonces este sería mi sector que está apuntando hacia el sur. Yo pongo aquí, vamos a suponer que tengo configuro mi frecuencia 5835. Ese canal 5835 que yo ocupé para mi sector que está apuntando hacia el norte, es el mismo que yo voy a poder poner en este sector que está apuntando hacia el sur. Es así como yo voy a reutilizar las frecuencias. Entonces, en una radio base de 4 sectores, en vez de tener que ir a buscar 4 canales diferentes para poder entregar el servicio a mis clientes en 360 grados, yo únicamente voy a requerir de 2 canales para poder hacer esto. Y esto lo podemos replicar inclusive en diferentes radiobases. Los mismos canales que yo ponga en esta radiobase los voy a poder replicar en esta otra, que puede estar tan lejos como, vamos a pensar, 20 kilómetros. O estas dos que entre ellas podrían estar a solo 5 kilómetros. Al yo entregar esta sincronía vía GPS, hago que no importa en qué punto del planeta estén mis radiobases, todas esas radiobases estén recibiendo la misma instrucción para arrancar sus transmisiones y después hacer sus recepciones. Entonces me permite que yo pueda hacer un despliegue en toda una ciudad manteniendo todas mis radiobases sincronizadas y entonces me evita que no solo yo no me haga interferencia entre mis propios sectores de una misma radiobase, sino que tampoco me esté provocando interferencia entre mis diferentes radiobases que estén en una misma ciudad o en una misma área geográfica. Vamos a estudiar un poquito más cómo nos va a ayudar esta parte del GPS y la reutilización de las frecuencias. La norma dicta que nosotros debemos de tener un espacio de por lo menos 40 MHz entre canales, perdón, que nuestro espacio entre canales debe ser del doble del ancho de canal que estemos ocupando. Si yo estoy ocupando canales de 20 MHz, mi separación entre ellos debe ser de 40 MHz. Obviamente, si estuviéramos canales de 40 MHz, la separación entre ellos tendría que ser de 80 MHz. Pero vamos a poner el ejemplo ahora con estos canales de 20 MHz, que de pronto es lo más común para todos nosotros.
Tengo mi canal de 20 y entonces yo necesito esta guarda de 40 MHz para evitarme una mayor interferencia entre mis canales. Así con cada uno de ellos. Si yo tengo una radio base con 4 sectores, cada uno con canales de 20 MHz y una guarda entre ellos de por lo menos 40, yo requiero de un espectro de 200 MHz por lo menos para poder tener todas esos canales de 20 MHz sin que me empiecen a causar problemas mis diferentes canales. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo utilizo EPMP, la sincronía GPS y hago la reutilización de frecuencias? Bueno, yo voy a tener un escenario donde únicamente voy a requerir 45 MHz. ¿Por qué? Porque tengo este canal de 20 MHz y es el mismo que estoy reutilizando aquí atrás. Lo mismo pasa con esto. Entonces yo ya reduje, pensemos en toda esta parte porque estoy haciendo la reutilización de esta manera. Pero adicional a eso, como yo estoy manejando sincronía GPS, mi guarda no necesita ser de 40 MHz. Yo puedo tener una guarda reducida de únicamente 5 MHz. Con esta guarda reducida de 5 MHz y el reuso de frecuencias, yo paso de un escenario de requerir mínimo 200 MHz a solo requerir 45 MHz. Y cuando hablamos de frecuencias libres como las que manejamos nosotros y escenarios donde hay mucha saturación y el espectro está lleno de interferencia, el poder hacer mis enlaces y mis radiobases en 45 MHz en vez de tener que necesitar 200 es una gran ventaja. Vamos a continuar. Otro de los temas importantes que tenemos aquí es la interferencia que se pueden estar haciendo también mis propios equipos por las antenas. Cualquier antena que nosotros tengamos, aparte, independientemente de que sea direccional o en este caso una sectorial que transmite hacia adelante, siempre va a tener un lóbulo en la parte posterior que va a estar también haciendo transmisiones. Y esta transmisión en la parte posterior viene a causarme interferencia a la señal que está pasando mi otro punto de acceso. La norma dicta que para evitar esto necesitamos un aislamiento de la parte posterior de por lo menos 30 dB. Lo que nosotros manejamos dentro del portafolio de PMP es una antena que tiene un aislamiento de 35 dB. 5 dB superior al mínimo recomendado. ¿Para qué? Para así evitar que yo me esté haciendo interferencia hacia los otros equipos. Bien, vamos a continuar entonces. El otro punto que nosotros tenemos aquí donde nos podemos estar causando interferencia es con una potencia no adecuada. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros de pronto salimos a campo y tenemos la idea, o inclusive yo lo podría llamar una mala costumbre, de decir que le tenemos que subir la potencia a los equipos, o le tenemos que subir toda la potencia, perdón, a los equipos para que estos se puedan conectar. Pero no nos damos cuenta que de pronto el subir toda esta potencia hace que nuestra señal vaya más allá de donde realmente necesitamos que llegue. Entonces, esta señal que debía llegar a este APY está llegando con hasta nuestro APX. Y de pronto, si va más allá, inclusive podría estar interfiriendo hasta otros suscriptores dentro de mis mismas radiobases. Lo que nosotros vamos a hacer aquí es un control automático de esta potencia. Teniendo este control automático de la potencia, yo voy a evitar que esta señal vaya más allá de donde realmente necesito que llegue. ¿Para qué? Para evitarme este tipo de interferencias y que yo pueda estar recibiendo con una buena señal a ese sector, a ese suscriptor que tiene que conectarse a este punto de acceso en particular.
Entonces, estas son todas las ventajas que tenemos en cuanto a lo que es la autointerferencia y cómo lo vamos a mitigar. El GPS, la antena y el control automático de potencia en los equipos. Otra característica importante que tenemos es que podemos administrar el ancho de banda para decirle al equipo hacia dónde va a llevar más ancho de banda. ¿Por qué? En escenarios normales el tráfico está dividido 50% de bajada, 50% de subida. Pero si nosotros somos un WISP, un proveedor de Internet, probablemente esto no sea lo más adecuado porque normalmente los clientes tienen una mayor demanda de tráfico de bajada que de subida. Entonces nosotros vamos a poder destinar 75% de ese tráfico para la bajada y 25% para la subida. Si por el contrario, perdón, nada más para aclarar acá, si por el contrario yo requiriera eh, mayor tráfico de subida que de bajada, también tengo otra opción para ponerlo en un porcentaje de 30-70. Otra característica importante es la parte de la redundancia. En escenarios normales, mis suscriptores se conectan a su AP y si ese AP se cae, mis suscriptores se caen. Con esta redundancia yo voy a poder poner más de una AP en el suscriptor. ¿Para qué? Para que si se cae, como en este escenario, estos suscriptores puedan ir a buscar a un segundo, tercero y así hasta un sexto punto de acceso al cual conectarse. Evitando así que mis servicios se caigan y me dé tiempo a mí para reparar la falla. Otro tema muy importante es la parte de la calidad de servicio. Nosotros típicamente pues lo que entregamos son datos. Y si queremos poner otro servicio ahí, empezamos a tener problemas. Cuando nosotros asignamos calidad de servicio, podemos darle prioridad a la transmisión de los diferentes tipos de servicios, como pueden ser la voz o el video primordialmente. ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que yo voy a garantizar es que en todo el portafolio de PMP, la voz sea siempre el primer tráfico que se pase. Entonces, si yo estoy teniendo una llamada y al mismo tiempo mando un correo que pese 10 gigas, los paquetes que siempre se van a estar mandando primero van a ser mis paquetes de mi llamada de voz. Mientras que ese correo de 10 gigas lo va a ir transmitiendo, eh, 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 pongámoslo en este escenario, bajo la mejor demanda o bajo el mejor esfuerzo. El equipo va a tener ancho de banda para transmitir esto, por supuesto. Y aquí pongo solo un ejemplo donde tengo voz y ese correo. Pero seguramente dentro de mi red voy a tener muchísimo más tráfico transmitiéndose. Pero lo que quiero ejemplificar acá es que siempre le vamos a dar prioridad y los primeros paquetes que se van a pasar en el aire van a ser los de la voz. Y después aquellos paquetes a los cuales les demos alta prioridad, como puede ser el caso del video. Entonces, así si yo tengo un usuario que está utilizando voz y que de pronto está viendo un servicio como Netflix en su televisión, voy a hacer que esos sean los primeros paquetes que pasen y después el resto del tráfico que pueda estar pasando por internet. ¿Para qué? Para garantizarle así que su llamada no se va a entrecortar y que la película que está viendo en su televisión no se va a congelar o se va a estar pausando. Permitiendo así que el servicio que le estoy entregando al cliente sea de buena calidad. Estas son todas las maneras que yo voy a tener para poder asignar calidad de servicio o las prioridades a los diferentes tráficos. Puede ser por MAC address, por una IP, por una VLAN, DSCP, COS, para lo que es la parte de voz, inclusive el tipo o el letter type. Permitiéndome así que yo tenga mi tráfico ordenado y que, insisto, siempre le esté dando la prioridad más alta a los servicios que más la requieren. Un tema muy importante aquí en cuanto a lo que es la calidad de servicio es que
yo esta calidad de servicio la voy a asignar en la transmisión en el aire. Hay equipos que tienen calidad de servicio, pero la asignan en el puerto Ethernet del punto de acceso, lo cual quiere decir que mi suscriptor ya hizo la transmisión de todos los paquetes sin ningún tipo de prioridad y pues mi interfaz aérea de pronto es la que yo más quiero cuidar. No tiene mucho sentido poner esa calidad de servicio en el momento en que ya saque mi tráfico por el puerto Ethernet del punto de acceso. Nosotros aquí esta calidad de servicio la vamos a manejar todo el tiempo en el aire. Otro tema importante que nosotros tenemos es la parte de los perfiles de MIR. ¿Qué es esto? Simplemente el controlar el tráfico o el ancho de banda que pueden estar pasando mis clientes. Lo que yo hago en estos perfiles de MIR es definir un perfil con un identificador, perdón, pongo una descripción y después le indico cuáles son los anchos de banda que va a tener ese perfil. Esta configuración yo la voy a hacer en el punto de acceso para después, del lado del suscriptor, únicamente indicarle a cuál de estos perfiles se debe de sujetar. Platicaba alguna vez con clientes que me decían que pues utilizaban ruteadores abajo de sus radiobases y entonces ahí controlaban el ancho de banda y por esa razón no le veían mucho caso a esta funcionalidad. Pero esto es muy importante, ¿por qué? Imaginen que yo quiero subir un archivo de 1 tera a internet. Y si bien me están controlando el ancho de banda en ese ruteador atrás de la radio base, en el momento en que yo inicio la transmisión de ese archivo, yo voy a inundar todo lo que es la interfaz aérea y voy a consumirme todo el ancho de banda, lo cual le va a venir a afectar a el resto de los equipos que están en el mismo sector. Al yo mantener este control desde los suscriptores y no atrás de la radio base, voy a garantizar de que no voy a inundar esa interfaz aérea. Y entonces voy a hacer el control del ancho de banda desde los propios suscriptores. Otro tema muy importante es la robustez que tenemos en el propio hardware del equipo. Dentro de los propios equipos contamos ya con un protector de descargas para evitar que cualquier variación de voltaje venga a dañarnos el equipo. Eh, Tuve oportunidad de platicar con un cliente que todavía no estaba utilizando nuestra tecnología. Cada vez que se iba la luz, la configuración de los equipos que estaba utilizando se perdía. Y entonces imagínense ustedes la complicación de tener que ir al sitio del cliente cada vez que había un corte en la luz para volver a reconfigurar los equipos. Muy complicado, muy costoso en su operación y además pues un cliente completamente insatisfecho. Cambió esos equipos por nuestro CPMP y con esta parte del protector de descargas no volvió a tener ese tipo de problemas. Adicional a eso, pues también hacemos las pruebas de ingreso de agua para garantizar el buen funcionamiento en la intemperie. Y finalmente hacemos pruebas de vibración para también garantizar la durabilidad en el tiempo de los equipos. Entonces, bueno, no solo nos quedamos a nivel de software, sino que también en hardware tenemos ventajas importantes. Todo lo que acabamos de ver hasta ahora son las características generales de todo el portafolio. Todo el portafolio se aplica para esto que acabamos de ver. Ahora voy a hablar de dos características particulares que son el filtro dinámico y el beamforming que están presentes únicamente en el EPMP 2000. Lo importante también que ustedes se deben de llevar ahora es que todos los equipos que manejamos como suscriptores son completamente compatibles con estas funcionalidades del EPMP 2000. Vamos a hablar primeramente del filtro dinámico. Imaginemos que nosotros hacemos nuestro análisis de espectro, encontramos un canal limpio y ponemos a operar nuestro radio en ese canal. Típicamente lo que nosotros vamos a tener van a ser este tipo de filtros estáticos
que me están protegiendo de las otras bandas. Aquí hacia arriba, pues de las bandas de 6 GHz en adelante, y aquí de la banda de 4 GHz hacia abajo. Pero al nosotros poder recibir en toda la banda de 5 GHz, somos susceptibles a tener ruido en toda esa banda. Y entonces esos canales que yo vi saturados y que evité, de todas formas me llegan a hacer interferencia en mi radio. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Pusimos un filtro dinámico en el equipo. ¿Para qué? Para que en el momento en que nosotros seleccionemos un canal, este filtro dinámico a nivel lógico venga a bloquear absolutamente todos los otros canales de operación que están dentro de mi misma banda, pero que en ese momento no estoy usando, para así solo escuchar las transmisiones que vengan desde ese mismo canal en el cual yo estoy operando. Esto va a ser lo único que va a escuchar mi equipo. Entonces pensemos en un escenario donde tenemos, que ya es muy común, un cerro, una montaña, donde en ese cerro, esa montaña hay 10 diferentes torres y en cada torre hay 5 proveedores diferentes. Seguramente les sonará común este escenario. ¿Qué es lo que pasa? Si yo llego a encontrar un canal libre, seguramente el resto de los canales que están a mi alrededor están completamente saturados e interferidos. ¿Por qué? Porque tengo otros puntos de acceso transmitiendo a solo metros de donde yo estoy poniendo mis radiobases. El filtro dinámico lo que va a venir a hacer es que nos va a poner en ese escenario como si no tuviéramos ningún otro radio alrededor. Va a venir a bloquear absolutamente todas las otras señales en el resto de los canales, insisto, para solo escuchar el canal de operación en el cual tengo configurado mi radio, permitiéndome así disminuir de manera muy notable lo que es la interferencia. Y bueno, a este filtro lo llamamos dinámico porque justamente en el momento en que yo cambie mi canal de operación, el filtro se va a ajustar a ese nuevo canal, teniendo obviamente un dinamismo. Vamos a hablar ahora de lo que es el beamforming. Imaginemos que estamos viendo nuestro equipo o la cobertura de mi sector desde arriba. Esta es su cobertura y en el momento en que yo tengo un suscriptor transmitiendo, cualquiera de ellos, transmito, tengo esta fuente de interferencia aquí que también está transmitiendo. Y como estoy escuchando en todo ese sector de 90 grados, pues esto me va a causar interferencia. Eso es como normalmente se comportaría cualquier enlace. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer acá? Bueno, perdón, y esto nos va a suceder con la transmisión de cualquiera de los suscriptores que tengamos en ese mismo sector. Lo que nosotros vamos a hacer aquí con este beamforming es que vamos a mantener todo lo que es la transmisión desde nuestra antena sectorial con una cobertura de 90 grados. Ajá. Pero en vez de hacer la recepción en esa antena con cobertura de 90 grados, la voy a hacer en esta antena, que es mi antena de beamforming, donde solo voy a estar recibiendo con una apertura de 15 grados. En el momento en que yo reduzco el haz con el cual estoy escuchando a mis suscriptores, yo ahora voy a tener la transmisión de este suscriptor y esta fuente de interferencia va a seguir aquí, pero yo ya no la voy a escuchar de manera directa, porque yo solo estoy escuchando en estos 15 grados. Con lo cual voy a disminuir de manera muy importante la afectación que tengo por la interferencia de esta fuente de ruido. Déjenme explicarles el detalle técnico de esta solución, que me parece que es como
mejor se entiende. Lo que realmente tenemos en esa antena de beamforming no es una sola antena, sino que es un arreglo de 8 pequeñas antenas. El conjunto de todo este panel de las 8 antenas me va a seguir dando la cobertura de 90 grados para yo poder escuchar a todos mis suscriptores. Pero cada una de estas antenas va a tener solo una apertura de 15 grados, lo cual, como yo les decía, va a reducir mi haz, que es lo que tenemos aquí. Y pensemos de la siguiente manera, déjenme cambiar. Quería cambiar de color para mostrarles esto. Déjenme volver a dibujar mis 8 antenas. Tenemos aquí mis antenas. Y ahora vamos a cambiar de color al rojo. Supongamos que aquí viene la señal de este suscriptor. Lo que va a pasar es que el equipo va a analizar en cuál de las 8 antenas está recibiendo la señal de ese equipo con la mejor calidad, que en este caso pensemos que sería en este punto. Entonces, va a descartar la señal recibida en el resto de las 8 antenas y esta señal es la que va a pasar al punto de acceso para que sea la que escuche. Al mismo tiempo, seguramente tendré la señal de mi fuente de interferencia que viene por aquí y que si yo estuviera escuchando esta señal en alguna otra antena me estaría causando ruido, pero justamente el equipo va a seleccionar aquella antena donde reciba con la mejor señal al suscriptor, pero además sea donde menos interferencia tenga de esa otra señal con ruido. Es así como funciona el beamforming, reduciendo el haz en el que escucho para escuchar de manera más direccional al suscriptor que está hablando al AP y entonces reducir de manera importante el impacto que tienen las interferencias en mis enlaces. Espero que haya quedado claro todo el concepto del beamforming. Finalmente tenemos lo que es el EPMP Elevate. Muchos clientes han probado nuestra tecnología y han visto que esa es la tecnología que ellos necesitan para poder seguir creciendo sus redes, pero se encuentra con el problema de tener una base instalada de equipos, la cual no pueden desechar. Entonces, tenemos EPMP Elevate. ¿Qué vamos a requerir para EPMP Elevate? Vamos a requerir un punto de acceso de los que tenemos en nuestros portafolios que tenga GPS y en ese equipo vamos a cargar las licencias para que pueda aceptar la conexión de equipos Elevate. Muy importante, las licencias solo las necesitamos para conectar equipos de terceros convertidos a EPMP. Si estoy utilizando equipos nativos de Cambium Networks, no necesito ningún tipo de licencia. Y del otro lado lo que voy a necesitar es ese equipo de terceros, equipo fabricado por alguien más y el software de EPMP Elevate que pueden descargar de manera completamente gratuita desde nuestra página de internet. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Tengo el software de Elevate, lo cargo en esos equipos de otro fabricante y después instalo las licencias en el punto de acceso, permitiéndome así que yo tenga ahora conectividad, porque en ese momento van a empezar a transmitir estos equipos con el mismo protocolo de comunicación TDD que tenemos en EPMP. Esto me va a permitir que yo tenga un mejor desempeño al yo poder hacer reuso de frecuencias, que ya hemos visto, la comunicación TDD que manejamos, tener sincronía GPS e incluso si tengo la parte del EPMP 2000, poder utilizar el filtro dinámico y el beamforming inteligente. Pero además,
esto también me va a permitir el que yo pueda tener un crecimiento dentro de mi red. Porque, como les decía, podemos nosotros llegar a 120 suscriptores conectados SAP y esos 120 suscriptores pueden ser una mezcla de equipos con Elevate y equipos propios de cambio. Entonces, estas son las ventajas que nos va a dar el EPMP Elevate si queremos migrar y crecer esa red que ustedes puedan ya tener actualmente. Tenemos una herramienta, es prácticamente un script que hemos denominado Elevator, lo cual nos permite que esta migración la podamos hacer de manera remota con una configuración previa de todos los parámetros que se pueden configurar en los equipos. Entonces, al yo hacer esta migración de manera remota, en el momento en que mando la imagen de EPMP a ese suscriptor que está en las instalaciones de mi cliente, en ese mismo momento yo ya le mando el SSID, la contraseña, la VLAN si es que la tengo, en qué modo de operación va a estar e inclusive PPPoE si lo tengo configurado. Entonces facilita mucho esa migración y la configuración posterior a la migración. Este nada más a manera de ejemplo, uno de los clientes que ya ha probado nuestra solución. Si ustedes se fijan en este punto, aquí habla de la cantidad de suscriptores que tiene registrados este AP. Podemos ver que tiene 87 suscriptores registrados, de los cuales 78 de ellos son suscriptores con EPMP Elevate. Este cliente manejaba obviamente otra marca de equipos con la cual no había podido llegar a esta cantidad de suscriptores conectados. En el momento en que cambia los puntos de acceso por EPMPs y empieza a poner Elevate, llega a estas cantidades de suscriptores, donde insisto, como ustedes pueden ver, la mayoría de ellos, 78, son suscriptores de otra marca con nuestro software, nuestro firmware. Y muy importante acá, si ustedes pueden dar un vistazo a los niveles de recepción que se están teniendo, vemos que los niveles son extremadamente buenos. Solo vemos tres, perdón, que están en menos 60 o más, el resto están por debajo de eso. Inclusive algunos como este, por ejemplo, menos 42, un excelente nivel de recepción para poder garantizar un enlace completamente estable. Entonces, bueno, esto es lo que realmente podemos llegar a hacer nosotros con lo que es EPMP Elevate. Finalmente tenemos una herramienta completamente gratuita que pueden descargar de nuestra página llamada Link Planner, que nos va a permitir modelar los enlaces. Antes de que nosotros tengamos que comprar un equipo o salir a campo para hacer una prueba e inclusive el estudio de línea de vista, con las puras coordenadas de los sitios, las ingresamos en esta herramienta y nos va a traer lo que vemos en la derecha, este perfil del terreno para que veamos si el enlace es factible o no y me va a decir qué ancho de banda puedo yo esperar. Nos va a servir para soluciones tanto multipunto como punto a punto y voy a tener integración con Google Earth, tanto para poder importar sitios como para después exportar el diseño que yo haya hecho de mis enlaces y poder ver la cobertura y la huella que voy a tener en cada una de mis radiobases. La herramienta tiene inclusive la capacidad, ya viene precargada, perdón, con todos nuestros equipos y obviamente los patrones de radiación, y tiene la capacidad de que nosotros podamos cambiar esos equipos, modificar las alturas a las cuales voy a tener los equipos y también poder poner el parámetro de interferencia que hay en el sitio e incluso también poner obstrucciones si es que las hay en medio del enlace. Cuando yo pongo los datos correctos, la herramienta prácticamente no tiene margen de error, lo que nos muestra que nos va a entregar de ancho de banda y disponibilidad en campo es lo que nosotros obtenemos en el momento en que instalamos los equipos. Y como les decía, es completamente gratuita. Aquí abajo está la liga donde ustedes lo pueden encontrar.
La otra herramienta que tenemos disponible es llamada CN Maestro, es una plataforma que está en la nube, aunque también la pueden descargar para instalarla en un servidor, y es con lo que vamos a hacer todo el monitoreo y la administración de nuestros radios. Yo voy a poder registrar todos mis equipos, desde ahí monitorear si están arriba o abajo e inclusive ver la intensidad de señal o la calidad de señal con la cual están llegando a conectarse. Además de que voy a poder hacer configuraciones desde una configuración inicial donde no había nada en el equipo configurado y lo tengo que configurar por completo para que se conecte, hasta programar lo que son las actualizaciones del firmware. Esto nos va a servir inclusive para dar los primeros pasos de soporte técnico, porque voy a tener visibilidad de cómo se está comportando la red a nivel de RF. Esta herramienta también es completamente gratuita. Acá abajo también les pongo la liga para que ustedes puedan entrar y ahí pueden crear una cuenta y registrar sus equipos. Y bien, pues esto es un resumen de lo que tenemos en el portafolio. Todo lo que vemos en color gris es aquello que nos ayuda a la interferencia, lo que es la sincronía GPS, el filtro dinámico, el beamforming, el control automático de potencia. Todo esto hace que el portafolio de PMP sea básicamente o podamos denominarlo así como a prueba de interferencia. Además de que con esto voy a poder mantener anchos de banda constantes a pesar de llegar a 120 clientes y pudiendo mantener una calidad de servicio adecuada con la posibilidad de pasar voz, datos y video en un mismo enlace a nivel punto a punto o multipunto. Y esto es todo lo que tenemos hoy en el portafolios. Básicamente aquí concluyo mi presentación y me gustaría dar paso a una sesión de preguntas y respuestas para que pueda aclarar cualquier duda que haya quedado. Omar, nos preguntabas por acá, disculpa que no vi tu pregunta antes. ¿Qué separación sería recomendable entre dos antenas en una torre? Eh, Realmente, Omar, yo te diría que con lo que es la parte del GPS, tú no tendrías ningún tipo de problema en que no tenga separación, entre comillas, y digo entre comillas porque obviamente al estar atendiendo a diferentes sectores y la propia torre te van a dar una separación, ¿no? Pero es una separación que va a estar en centímetros. Con eso sería más que suficiente para que tú puedas operar de manera adecuada con estos equipos que tienen el GPS. Si no tienes el GPS, esa separación va a depender también de la separación que tú tengas entre los canales que hayas elegido para hacer tus transmisiones. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario, cualquier duda que ustedes quieran resolver, con todo gusto la podemos abordar ahora. Mientras tanto, voy a cambiar acá en la presentación a mi última lámina para dejarles mi cuenta de correo electrónico. Ustedes la pueden ver ahí ahora. Es mauricio.padilla@cambiumnetworks.com. Ahí me pueden contactar y yo con todo gusto los atenderé por si les surge alguna duda posterior o tuvieran alguna inquietud. Con todo gusto estoy para apoyarlos. Eh, Omar, el EPMP Elevate para MikroTik, ¿cuándo estará disponible? Omar, todavía no tenemos fecha. Eh, Tenemos toda la intención de que pueda ser este año, pero no te puedo garantizar nada. Lo que sí te puedo decir es que definitivamente es algo que vamos a sacar y ya estamos trabajando sobre eso. Entonces yo espero que no tardemos ya mucho más en poderlo tener. ¿Alguna otra pregunta?
Pues bien, parece que son todas las preguntas. Les reitero, si ustedes gustan tomar nota de mi cuenta de correo electrónico, yo ahí los podré atender. Y bueno, supongo que todos ustedes atendieron esta sesión por la invitación en el chat que hemos creado. También yo estaré ahí pendiente del chat por si tienen alguna duda o alguna inquietud, con todo gusto poderla atender. Les agradezco nuevamente su tiempo y perdón, antes de despedirme les reitero la promoción para todos los que asistieron al evento de Foro ISP ahí en Barranquilla. Estamos ofreciendo un descuento en la compra del punto de acceso del AP. Prácticamente estamos hablando de un descuento de $150. Perdón que no les dé el precio en, en este en su moneda. La verdad es que no tengo el dato, pero bueno, de todos modos creo que es claro el mensaje del descuento para hacer la compra del equipo, además de que ese equipo vendría con licencias gratuitas para que puedan probar la solución de Elevate. Entonces, bueno, pues ojalá puedan aprovechar la promoción y bueno, les reitero que quedo atento para cualquier requerimiento que ustedes puedan tener. Muchas gracias nuevamente y que tengan buen día. Hasta luego.